Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro podcast Diariamente en la Palabra. Es un placer estar una vez con ustedes. Me acompaña el pastor Samuel Robles. Estamos contentos y alegres de poder compartir con ustedes una vez más unas palabras para fortalecerle en su vida cristiana. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Hola, estoy muy bien. Gracias por tenernos una vez más acá. Y ya tiene un tiempecito que se nos pasó a hacer el podcast, pero hemos estado bien ocupados este verano. ¿Qué ha estado haciendo usted? ¿Cómo ha estado este verano? Bueno, ahorita estamos en medio de una conferencia, como sabes, y por eso estás tú aquí. Pues te invité para que predicaras y ha sido una tremenda bendición. A una de las personas que ha sido más grandes usadas por Dios para nuestra iglesia. Es tú, gracias por estar. Pero las últimas semanas y meses hemos estado pues viajando, predicando en conferencias. Ha estado con el pastor Andrés Gómez, la primera iglesia bautista de Hammond. Fuimos a Perú, con el pastor Víctor Velázquez. Después estábamos juntos en la Ciudad de México, el pastor Kevin Wynn y el pastor Héctor Ávila. Y después fuimos al campamento, el campamento del Faro, en Guadalajara. Y fue tremenda bendición. Entonces ahí fue donde pasamos trabajando juntos, un campamento tremendo. Sí, gracias a Dios, estuvo excelente. Hubo como más de 700 jóvenes asistieron y en verdad fue algo muy especial. A pesar de la lluvia, mucho lodo que hubo en ese campamento, pero un tremendo espíritu. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron pues para poder reunir tantos jóvenes en el primer campamento, correcto? Sí, nuestro primer campamento como iglesia y pues esperábamos, pues siempre Dios hace grandes cosas y esperamos que Dios haga grandes cosas, pero como usted sabe, hemos estado orando por hacer un campamento ya por 3 años. Nosotros hemos visto en nuestra vida y en la vida de otros el impacto positivo de campamentos en la vida de los jóvenes. Y pues yo fui salvo en un campamento de jóvenes. ¿Usted fue llamado en un campamento? Sí, a los 12 años fui a un campamento, se titulaba Fuego por Cristo. Habíamos 40 jóvenes, pero a última noche el Señor me llamó a predicar y rendí mi vida para ser un predicador de la palabra de Dios en un campamento. Sí, hemos visto pues el efecto positivo en la vida de jóvenes en los campamentos. Aún nosotros en nuestra iglesia, muchos fueron llamados bajo su predicación, muchos de nuestros jóvenes predicadores, asistentes que están trabajando con nosotros fueron llamados en un campamento, algunos fueron salvos en un campamento, algunos arreglaron la relación con sus padres en un campamento y entonces su vida espiritual fue transformada radicalmente por los campamentos y teníamos el deseo de hacer un campamento y estuvimos orando ya por muchos años, usted y yo, usted me acompañó, fue mi compañero de oración ya por 3 años y el sueño que yo tenía era hacer un campamento gratis para todas las personas que pueden ir. Donde no vas a cobrar, sí, para que la gente pueda ir. Eso siempre es un obstáculo, me imagino, porque no solamente tienen que conseguir su tiendita, sí, tienen que viajar o manejar y luego el costo del campamento, ¿correcto? Sí, y también algo que pues tienen que es complicado es siempre el transporte en México y a mí pues siempre me ha conmovido el corazón. A veces uno por querer ir a conferencias o a campamentos que pues tienen que tener un costo, yo entiendo eso. A veces van en camionetas pues un poco malgastadas o algo y pues hay accidentes. Hay algo muy diferente a lo que es el campamento en México, a Estados Unidos, es que aquí no van a campamentos más lejos de unas 2 horas, 3 horas. Es complicado por el transporte. Y entonces yo lo que... Pero ¿por qué en México la gente viaja de estados? O sea, ¿qué tan lejos llegaron? Sí, de 12 horas creo que uno fue. 12 horas 12 manejando. Horas manejando. Fueron algunos y sí, pues lejos. De Cuernavaca tuvimos gente desde Monterrey. Algunos volaron en lugar de manejar, volaron. Unos llegaron desde Estados Unidos también, ¿no? Algunos desde Estados Unidos vinieron con nosotros. Sí, tuvimos gente de muchos lugares y tuvimos más de 700 jóvenes, creo que 750 por ahí más o menos de jóvenes que estuvieron ahí. Y pues nuestro equipo de staff, tuvimos más de 90 personas de nuestra iglesia involucrados en ayudar, en cocinar, en dirigir. Y fue una gran experiencia para ellos, para crecer en liderazgo y también pues para invertir en la vida de los jóvenes. Fue un privilegio tener un campamento. Y aquí está el detalle de por qué hacemos programas como este. Es que una cosa es que se pongan en fuego por el Señor les llame. Tuvimos un buen grupo de jóvenes entregando su vida a servir, pero a muchos jóvenes ya habían sido llamados y aunque muchos no sean llamados para un tiempo completo, son llamados para ser siervos y todavía servir en la iglesia local. Y es esencial entonces que mantengan una vida cerca de Dios y haciendo lo que tienen que hacer. Yo creo que este programa pues, nos va a ayudar también a ayudarles a ellos que Comienza, ¿qué hacer? sí. ¿Qué hacer después de que Dios te llama? ¿O qué hacer después de que tomas decisión? ¿Cómo mantenerte firme? ¿Cómo mantenerte en fuego por el Señor? Sí, uno de los obstáculos más grandes para muchos cristianos es que no sabemos cómo madurar espiritualmente. Y entonces tarda uno bastante tiempo en aprender
los hábitos saludables que un cristiano debe tener para poder crecer rápidamente espiritualmente. Hay cristianos que tienen 5, 6, 7, 10 años en la iglesia y aún no son maduros espiritualmente. Y mucho es porque tarda uno bastante en aprender cómo crecer espiritualmente. Entonces, si usted pudiera ayudarnos, empezando a lo mejor con esta pregunta, ¿cómo crece un cristiano espiritualmente? El cristiano crece obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de sus líderes espirituales. O sea, el Señor estableció maestros y pastores para la edificación del pueblo de Dios. Entonces, no una persona necesita liderazgo, necesita un pastor, necesita una iglesia. A veces la gente me dice, ¿para qué ir a la iglesia? Bueno, primeramente la iglesia fue el diseño de Dios y dentro de la iglesia están los líderes espirituales que nos van a guiar a poder crecer. Pero el crecimiento también tiene que ser personal, o sea, tiene que aprender y poner en práctica. Crecer simplemente significa madurar, significa cambiar tus valores, alinearte a lo que Dios dice y crecer en sabiduría, que el Señor te dé el entendimiento espiritual para tomar decisiones, el discernimiento. Hay muchas maneras de poder explicar el crecimiento, pero hoy vamos a tratar de ver algunos, dijimos 3, ¿verdad? 3 áreas. 3 áreas que van a ayudar. Y aunque va a ser muy básico, elemental, hay muchos cristianos que no lo hacen y quieren saltarse a hacer otras cosas. Y nuestro podcast sí queremos abarcar temas profundos, pero sin antes hacer lo más básico. Sí, tiene que tener la base que te va a ayudar a poder sobreedificar un buen ministerio, a edificar, a soportar presión, dificultades, circunstancias, porque ese es el problema. Mucha gente puede brincar al ministerio y hay algunos que son dotados en el área de la predicación, en el área de la enseñanza, pero si no tienes estos hábitos principales, fundamentales, pues tarde o temprano cae la persona. Y entonces es cuando escuchamos cosas y tragedias de personas que tenían ministerios enormes, tenían gran talento y pues caen. Conocidos, y como dices, quizás hasta sabían cantar bien, predicar bien, o en su misma iglesia, respetados, pero en su vida privada estaban muy lejos de Dios. Eran una falta de hacer lo básico. ¿Sabes qué? Escuché, alguien puso un video del pastor Córdoba últimamente en las últimas semanas y él toca unos puntos yo creo que son muy importantes, porque dice cómo puede que haya personas que están lejos de Dios. Están en la iglesia, pero lejos de Dios. Algunos que son maestros o pastores, cuando leen la Biblia no es para que Dios les hable, es para que ellos solamente puedan predicar. Dice, hay quienes ya ni pasión tienen por las almas perdidas. Y todo eso me hizo reflejar, decir, eso es verdad. Si una persona no tiene una pasión por que Dios le hable, o sea, qué feo es pasar semanas, meses o años sin que sienta que Dios le hable. O sin tener un deseo intenso por decirle a otro de las buenas nuevas de la salvación. Escuché una historia de un amigo mío que era muy amigo de una de las iglesias fundamentales más grandes de Estados Unidos. Y este pastor dice, nunca iba a la oficina de nadie, pero este día fue a la oficina de mi amigo y le dijo, ya tiene 1 año que Dios no me habla. Y estaba llorando y preocupado. Después pues hubo una tragedia con este pastor porque pues tenía 1 año sin hablar con Dios. Pero para mí la tristeza de decir, o sea, ya tiene 1 año que Dios no habla contigo. Una de las frases más dolorosas y más tristes en toda la Biblia es cuando Sansón viene, hey, los filisteos contra ti. Dice, Jehová ya se había apartado de él. Y entonces el no saber que Jehová se ha apartado de ti o el no escuchar de Dios, eso puede ser, es algo muy real aún en la vida de siervos de Dios porque no cuidan lo básico. Aún David siempre lo repetía, su más grande temor es que Dios no le hablara, que no hubiera respuesta o que Dios no le dirigiera. Y eso es lo que pasó también con Saúl, ya después cuando Dios ya no le hablaba. Y tuvo que buscar una divina. Correcto. Entonces, mira, si en estos momentos vamos a tratar de abordar este tema, el crecimiento espiritual, 3 áreas muy básicas. Tan elementales, tan básicas, que si no estás haciendo esto, o sea, no puedes culpar a nadie, no puedes decir es que en mi iglesia no me alimentan, es que... Sí, así pasa, ¿no? Bastante. O tengo problemas, no me ayudaron. Sí. Porque la verdad es que tenemos que aprender a nosotros mismos a crecer. Sí, es que es nuestra responsabilidad el crecer espiritualmente. La Biblia pone la responsabilidad en nosotros de hacer las acciones básicas
que nos guían al crecimiento. Sí. Ok, vamos a hablar. La primera, échenos la primera. Primera es tener una comunión con Dios. Okay. Y eso suena tan básico, tan elemental, pero en mi experiencia de pastor, de maestro, ser un discipulador, uno que discipula uno a uno, el problema más grande en el cristiano es la falta de comunión con Dios. Sí, yo lo voy a ser honesto con usted. Yo por muchos años batallé con esto. Mire, yo soy cristiano desde hace muchos años y tomó bastantes años como cristiano el tener un hábito. Y una comunión vibrante, personal, íntima con Dios diariamente. Aún tengo que esforzarme todos los días en leer la Biblia, porque no todos los días se levanta uno con unas ganas de decir, wow, quiero ser espiritual hoy. Entonces tiene que batallar. Yo sí me levanto así todos los no, es cierto. Sí, pero sí pasa, sí. Entonces uno tiene que estar, pues dice Pedro, el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro, guardándose. Tiene que guardar su firmeza. Hay muchas advertencias que Dios nos da. La Biblia habla mucho del adormecimiento espiritual, la gente está dormida espiritualmente, se nos llama a estar alertas, a velar. ¿Por qué? Porque naturalmente siempre vamos a descuidar, vamos a descuidar lo más importante. Pablo dijo claramente que fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. Entonces, por comunión estamos diciendo poder tener ese tiempo donde le dedicamos a Dios. El tiempo es necesario dárselo al Señor en oración y en la lectura bíblica. Sí, algunos preguntan, bueno, ¿cuánto, cómo, dónde puedo tener una comunión con Dios? Recuerdo una de las preguntas más comunes que me hacían en la Biblia es, ¿debo de leer la Biblia en la mañana o en la noche? Sí, la respuesta es sí. Sí, o sea, en la mañana, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él ora en mi voz. Sí, cuando uno se deleita en la palabra de Dios, o sea, uno tiene el celular siempre y le gusta Face, le gusta las redes, le gusta un juego, ajedrez, a ti a mí nos gusta el ajedrez y podemos nosotros estar ahí en el teléfono mirando cualquier otra cosa y a la vez es una tremenda, no estoy diciendo que está mal, pero si nos deleitaríamos en la palabra de Dios, no tendríamos que hacernos esa pregunta. ¿Cuándo? Tengo que leer y a qué horas le voy a leer. Y lo más importante para especialmente empezar con estos hábitos de crecimiento espiritual es que lo hagas. Mira, si lo puedes en la mañana, yo trato de hacerlo siempre en la mañana porque siempre algo pasa en el día en el que uno pierde el tiempo, está cansado. En la noche usualmente estoy cansado y entonces no tengo la mente tan activa como en la mañana. ¿Tú eres más de la mañana que en la tarde, que la noche? Hago las dos. Estudio en la mañana y en la noche, pero agarro más beneficio en la mañana. En la noche es siempre un poco más de distracciones, un poco más. Y está bien que compartas eso porque a veces la gente quiere aferrarse a fuerzas a la mañana, a la tarde, lo que te trabaje mejor. Sí, tiene que conocer uno sus propios hábitos, pero el chiste es que lo hagas. O sea, no, yo nunca dejé que un día de no tener comunión con Dios se convierta en dos. O sea, yo creo que ese debe ser la meta del cristiano, nunca debe ser dos. Y ese es el hábito principal, fundamental que tiene que tener. Tú nunca vas a tener un ministerio más arriba que la comunión que tienes con Dios. Nunca vas a ser más fuerte espiritual de lo que es tu comunión con Dios. Y yo pienso que para tener esa comunión tiene mucho que ver con forma en que estás pensando, porque una vez más hablé un poco de leer la Biblia, caer en la trampa, de decir, ese es bueno para aquel, este es bueno para aquella persona. Entonces ya no es bueno para mí, o sea, ya no me estoy mirando, ya no es que el espejo que mira, que me refleja a mí lo que yo debo cambiar. Yo pienso que debemos mentalizar bien, prepararnos mentalmente y pedirle a Dios en una oración corta que me hable, que me examine y que me ayude a ser honesto, para que cuando yo lea la Biblia es para mí, es para que el Señor me hable a mí. Escuché un mensaje de usted hace un año aproximadamente, a lo mejor más, que la meta del diablo, donde usted menciona, la meta del diablo es quitarte tu firmeza. Y esto habla de sacarte de balance, de usar las circunstancias, las tentaciones, los problemas, para nada más moverte de la firmeza en donde estás. Y entonces hay muchos cristianos que dicen, bueno, es que no me doy cuenta si estoy firme o si estoy retrocediendo, si estoy avanzando. La mejor forma de checar tu firmeza espiritual es con tu diario caminar con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Está vibrante hoy? ¿Fue buena hoy? ¿Qué te dijo Dios hoy? Y entonces un cristiano puede checar su salud espiritual rápidamente, checando mi firmeza en mi comunión con Dios. El diablo va a hacer lo que él pueda con circunstancias, clima, economía, preocupaciones, enfermedades, para romper tu firmeza espiritual. Porque con un día te saque de tu rutina,
te puede es como el gimnasio. Algunos van al gimnasio y faltan un domingo, un lunes o algo así y ya perdieron la Sí, rutina. sí. Es igual también. Entonces uno tiene que volver y volver. Entonces el primer hábito que un cristiano debe tener para crecer espiritualmente es su comunión con Dios. Su comunión con Dios. Mantener un diario devocional y oración. Y aunque ya hablamos de eso la semana, sí, la semana pasada. Hace unos meses pasados. sí, el último episodio. Mucha gente decía, yo sabía esto, pero me animó. Sí. ¿Por qué? Y volvemos a repetirlo. Y eso yo lo predico constantemente en la iglesia. ¿Cómo está tu lectura bíblica? ¿Cómo está? ¿Por qué? Porque lo sabemos. Ya lo sé, pero ¿cómo está? ¿Lo estás haciendo? En el último mes, checa, ¿cómo está tu firmeza? ¿Cuántas veces leíste tu Biblia? Sí. ¿Cuántas veces fallaste? Un pastor muy famoso dijo, un cristiano que no lee su Biblia 40 días, sino ora 40 días, es capaz de cualquier pecado. Entonces, la firmeza. Un cuaderno es una buena herramienta para ver qué días fallaste, qué días faltaste. Y ser honesto contigo mismo, no os engañéis. Siempre tratamos de justificar, o sea, que un día hubo una justificación, pero no hay días. Si se pasó el día, pues se pasó. Ya. Pero lo que muchos yo veo es esto, que en los mismos comentarios y la gente que nos respondieron a ese mensaje, es que les hace falta confiar en Dios porque lo que les separa es el desánimo, las circunstancias, una prueba, entonces ya no van a la Biblia. O sea, para mí es asombroso. Para mí, cuando yo estoy más en el piso, más desanimado, como sea, es cuando más tenemos que ir a la palabra de Dios. Sí. Primer hábito que deben de checar. Y lo que les hace falta es ver al Señor como algo real. O sea, tenemos más confianza en un familiar, un primo o en un siervo de Dios, y aunque lo respetamos, pero Jesús es real. Exactamente. Y es el único que de verdad entiende. La Biblia nos enseña en Hebreos que no tenemos a alguien que no conozca nuestras debilidades. Más bien, Él conoce todas nuestras debilidades, nuestras tentaciones. Fue tentado en todo, pecó en nada. Y entonces Él es el que de verdad entiende qué estás pasando, cómo te sientes y qué te puede ayudar. Y de la misma manera que Él estuvo aquí en la tierra con los apóstoles y pudo guiarles, Él está con nosotros. Amén. O sea, Él está en su presencia, está cerca. Él está dentro de nosotros, Él mora en nosotros. Amén. Entonces no se olvide de que no nos olvidemos que Él está cerca. Sí, y cuando nosotros nos acercamos, Él se acerca a nosotros. Mucha gente quiere, y esto me ha pasado a mí en mi ministerio, tenemos una situación específica que pensamos, nadie más está pasando por esto, y entonces nadie más me puede ayudar, y muchas veces puede ser cierto, pero hay alguien que te puede ayudar. Tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo que nos puede guiar a toda verdad, y si hiciéramos el hábito de consultar a Jehová, de hablar con Dios, de tener una comunión íntima con Dios, de saber que Él me escucha, de saber que estoy bien con Él, de confesar mis pecados todos los días, de estar en una buena relación con Él, Dios te guía en diferentes áreas. Y mencionaste, yo creo que tener una limpia conciencia delante de Dios. Y es por eso que a lo mejor muchos no quieren ir. A lo mejor cuando leen su Biblia dice a ver qué pasa, pero no pueden ser muy honestos y su conciencia se empieza a cauterizar, se empieza a endurecer. Y bueno, analicemos, nosotros como pastores tenemos que constantemente estar analizando que tengamos una comunión con Dios y no vamos a echar culpa que nuestros ministerios van bien, si tenemos pérdidas. Además, aquí a ustedes acaban de quemar un van, un van de transporte en tu iglesia, y aunque no lo publicaste ni nada, me lo compartiste, pero sé que eso puede causar mucho desánimo a la gente. O sea, perdiste un carro, es una amenaza, quién sabe, uno no sabe. Sí. Pero ¿cómo es que te mantienes firme? ¿Cómo te mantienes haciendo las cosas? Confiando en Dios. Confiando en Dios. Y la confianza no viene de orgullo, no viene de una confianza personal, viene de una confianza en Dios. ¿Sabes que el pastor Gómez compartió una tremenda verdad en la conferencia de jóvenes? Él dijo, Dios debe ser suficiente para ti. Entonces, cuando Dios es suficiente, tú no necesitas como pastor o como siervo que tu ministerio vaya floreciendo, vaya de acuerdo con que tú sepas que Dios está bien contigo. Eso es lo principal. Sí. Ya lo secundario es importante, pero lo principal es que yo tenga una buena comunión con Él, y aunque sea como Marta o María, ¿cuál de los dos vas a hacer? Porque una estaba muy afanada, con muchos quehaceres, pero su hermana escogió la mejor. Amén. Y es importante que lo primero es comunión, lo demás es secundario. Amén. Ganar almas es importante y vamos a hablar de ello, pero es secundario. Exactamente. Cantar, ir a la iglesia, ser un buen esposo, todo eso es importante, pero es secundario. Lo primero es tener una comunión con Dios. Sí, porque la comunión con Dios va a determinar todo, qué tan apasionado estás para ganar almas. Todo descansa en la comunión con Dios. ¿Y cuánto vas a durar siendo fiel? Porque exactamente. Sí, porque el día que tú dejes de hacer eso, el día que se cae todo. O sea, nunca llegas a una posición en la que ya no necesitas a Dios. Siempre se necesita a Dios. Y esto es lo que
Lo que queremos que cada persona entienda, y por eso enfatizamos esto tanto, porque es básico, pero es la primer cosa que no hacemos. Correcto. Si alguien viene y te dice, estoy mal, estoy desanimado, ¿qué le preguntas? Exactamente. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Ahí está el problema. No, Ahí es que está el no problema. estoy, ahorita no estoy bien, no estoy viendo la Biblia. Entonces, Sí. ¿qué le dices? Exactamente. Tiene que comenzar ahí. Estoy desanimado, ¿qué le dices? Lee tu Biblia. Tienes que, sí, es que... Es que como que la gente no lo comprende, no lo cree. ¿A poco nomás por leer la Biblia? Yo escuché a alguien decir, no, leer la Biblia no te transforma. Órale. Imagínate decir tan gran mentira pues, opuesta a la sí. Biblia. Pero es que la gente no comprende, piensa. Y aunque yo creo que la Biblia, como dicen, no regresa vacía. Claro. Tú puedes leerla y aunque la gente no la quiera escuchar o creer, siempre cumple con un propósito. Amén. Pero tenemos que tener la confianza de que mi paz, mi gozo, mi alegría viene de Dios. Dios nos da la facultad, la habilidad de disfrutar. Claro. Sí, es que la Biblia mira, te habla de matrimonio, te advierte de problemas en el futuro, te recuerda lecciones que son importantes. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones y uno dice, ¿qué debo hacer? Y Dios te da, es un libro vivo que te dice exactamente lo que necesitas en el tiempo que lo necesitas para ayudarte a guiar tu vida. Y es ahí donde se convierte en una lámpara para nuestros pies, que alumbra el camino, que me dice el siguiente paso que debo tener. Hace 2 días predicaste aquí en esta iglesia sobre la obstinación. Y ese es un problema entonces grave porque para que Dios nos dé el gozo y tengamos la comunión, o sea, si voy a leer mi Biblia nada más por leerla, para ser estudioso, llenar mi cabeza de conocimiento sin ser transformado y sin obedecer, entonces no, de nada sirve. Por eso no queremos que la gente crea en extremos que ser muy estudiosos es malo. Nunca dijimos eso. Correcto. Pero si la comunión con Dios no está bien, el estudio de nada sirve. Exactamente. Y una persona obstinada, como mencionaste en tu mensaje, es aquella persona que no acepta lo que dice la palabra de Dios y se revela en contra de la palabra de Dios. Y después dijiste que es una persona soberbia que piensa que él sabe más o su voluntad es más. Desarrolla un poco eso, cómo es que eso afecta. La obstinación es lo que te para de ser usado por Dios. Dios no usa a una persona obstinada. Porque Samuel está diciendo, es como la idolatría. Y así como la idolatría pone a un Dios arriba de Dios, o sea, pones una prioridad arriba de Dios, así yo estoy poniendo mi opinión obstinada arriba de la opinión de Dios. Y aunque yo verbalmente no estoy diciendo que sé más que Dios, con mis acciones y mi modo de pensar estoy diciendo yo sé más que Dios. O sea, Dios me dice, tú tienes que ser el líder del hogar. Y yo digo, no quiero ser el líder del hogar. Yo estoy diciendo, mi opinión es arriba de la de Dios. Tienes que sujetarte. Tienes que sujetarte a tu marido, como esposa. tienes que obedecer a tus papás. Y yo estoy diciendo, yo tengo una mejor idea. Y es exactamente lo que las personas orgullosas hacen. Se quieren poner su opinión, sus pensamientos arriba de los de Dios. Y aunque esto nunca lo diríamos, lo hacemos y decimos, yo sé más que Dios. Y como dijiste, Saúl, cuando lo enfrentaron, él se justificó con una razón noble. ¿Por qué no, para Dios. Sí, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué no eres líder de tu hogar? Bueno, es que mi situación es diferente, es que mi situación es única. Pero cuando tenemos la comunión con Dios, confiamos en Dios. Y decimos, Dios sabe lo que es mejor y Él quiere lo mejor para mí. Es esencial entonces que yo ponga a un lado a mis perjuicios o mis propias prenociones, opiniones y confíe en lo que dice Dios. Sí, la Biblia dice que se conforme a las sanas palabras de Jesucristo. Nosotros tenemos que conformarnos, o sea, moldearnos a lo que la Biblia enseña. Yo no le digo a la Biblia lo que la Biblia tiene que decir y yo no la interpreto como yo quiero interpretarla, sino la Biblia tiene que moldearme a mí. Si yo creo algo, el pastor Jack Hyles decía algo, cuando yo estoy en desacuerdo con la Biblia, yo estoy mal y la Biblia está bien. Eso es literalmente lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Sí, cuando Pedro le dijo a Jesús, hemos pescado toda la noche, parecía contrario a toda su experiencia, pero dijo más en tu palabra. Exactamente. Justamente esta semana Dios me ha hablado mucho acerca de menospreciar, desechar la palabra de Dios. Y de ahí viene también el mensaje de la obstinación. Eso fue lo que hizo Saúl, él desechó. Él desechó. Eso quiere decir que menospreció, le dio menor importancia, hizo en poco. Hoy estaba leyendo el libro de Amós y en el libro de Amós Dios le reclama a Israel porque dice, has menospreciado, has desechado la palabra de Dios. Y entonces es un gran problema, es un gran pecado. El desechar, el menospreciar la palabra de Dios. Eso es lo que también leí ayer con Salomón. La promesa era, Dios te va a decir si tú guardas los mandamientos y andas en los caminos rectos. Pero una vez más, eso todo tiene que ver con aceptar mi posición delante de Dios. Esto requiere humildad y requiere que yo me moldee o yo me ponga en línea con la palabra de Dios.
Y lo maravilloso es que nuestro Dios es bueno y su voluntad es perfecta, es Exactamente. buena, es agradable. Te va a ir mejor. Sí, y es que lo sabemos, porque siempre decimos, si es la voluntad de Dios, quiero la voluntad de Dios, oramos por la voluntad de Dios, pero cuando choca con nuestra opinión, es ahí cuando nosotros decimos, quiero mi opinión. Sí, y aquí es donde viene el problema de ser engañado. Por eso se nos enseña muchas veces, no os engañéis. Y la Biblia habla de unas fortalezas en la mente. En nuestra iglesia hemos hablado un poco acerca de eso en las últimas semanas, cuando hay gente que no quiere aceptar. Dice, mi situación es diferente. La Biblia dice así, pero yo tengo... Dios entiende. Dios tiene que entender. Sí. No es mi situación como la de Él. Mm, Y la persona se empieza a engañar porque es el engaño del diablo. Wow. Y Pablo dice, no quiero que ustedes también caigan en el engaño como Eva fue engañada. Y todo está en el contexto también de la mente, los pensamientos, las influencias que vienen de afuera. Entonces, la comunión con Dios nos ayuda a alinearnos a su palabra y aprender a discernir y hacer a un lado los pensamientos del mundo. Amén. Y estar y guiarnos en su voluntad. Entonces, hablamos la primera. ¿Qué te parece si contestamos unas preguntas? Ok. Entonces, mira, nosotros hace unos meses, iba a decir el año pasado, les pedimos que hicieran unas preguntas, entonces vamos a contestar una o dos. Okay. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta, y me la hicieron aquí, la voy a leer para que entendamos bien la pregunta. Me decía, ¿cómo sé cuál es mi ministerio? Pregunta este joven, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios en mi ministerio? Creo que... ¿Qué crees que está preguntando? Yo creo que lo que está preguntando es cómo saber específicamente qué ministerio yo debo de estar. Okay. O qué decisión yo debo tomar. Bueno, cuando hablamos de ministerio, la palabra ministerio significa servir, ministrar a otra persona. Entonces, todos debemos tener un ministerio. Dios nos ha llamado a todos a servir. Todos debemos ser siervos. Pero también tenemos que ver el contexto o nuestro entorno, más bien, la iglesia donde somos, qué necesidades hay. Porque a veces la gente dice, no, Dios me llamó a esto, Dios me llamó a aquello. Pero como tú sabes, empezamos una iglesia, yo empecé una iglesia y yo hacía todo, hacíamos todo, éramos sugieres, todos los ministerios eran nuestros. Conforme la gente se añade, la iglesia dice que ellos tienen que ser edificados para hacer la obra del ministerio. Confiarles el ministerio. Sí, te les confía el ministerio como que lo que se necesite. Exactamente. Sí, ministerio de limpieza puede ser un ministerio de manejar una ruta, etcétera, etcétera. Yo creo que la pregunta... ¿Está hablando que más allá afuera, como si Dios me llamó o qué? Yo más bien pienso que mucha gente tiene esta misma pregunta, de cómo yo encuentro la voluntad de Dios para lo que yo tengo que hacer, cómo Dios me guía. Y es que mucha gente no entiende que a veces le queremos dar un sensacionalismo a la voluntad de Dios. Algo místico, más Algo que nada. místico, pero es bien básico. Dios te guía por medio de su palabra y sus siervos. Correcto. Entonces, ¿por qué no nos explica algo de eso? ¿Cómo Dios te guía por medio de la palabra de Dios y sus siervos? Cuando uno ve lo que el cristiano debe hacer, está en la Biblia. O sea, un ministerio que todos debemos tener es evangelizar. Vamos a hablar un momento acerca de eso. Y podemos tener deseos y habilidades dotados en música. Yo creo que si tienes un corazón recto delante, debes desarrollar. Y un día hablaremos acerca de la música. Amén. Pero el pastor también está ahí con sabiduría guiando a su pueblo o al pueblo de Dios para las necesidades de la iglesia. La iglesia tiene un propósito y una dirección. Entonces yo no creo que puede decir, bueno, yo quiero hacer eso. Mi pastor dice esto, pero yo quiero hacer esto. Sí, usted me enseñó algo hace mucho tiempo que me hizo ver muy claro cómo caminar en la voluntad de Dios. Y es que no es una voluntad mística que Dios tiene. O sea, no es como tengo un plan para ti y si se te pasó esta parada, pues perdiste el autobús y ya te vas a echar a perder tu vida el resto de tu vida. Sí, yo lo he comparado a un GPS. Te sales mal, entonces te va a hacer recálculo para que puedas seguir. Exactamente. Y entonces Dios lo hace por medio de su palabra. Su palabra, tu ministerio, tus decisiones nunca deben de contradecir o romper un principio o un mandamiento bíblico. Correcto. Entonces, eso es básico. Pero para eso, pues tienes que leer tu Biblia para saber cuáles son los mandamientos y principios básicos de Dios. Pero después Dios te dio un pastor. Y es donde la gente no entiende que el tener un pastor no es nada más el tener un jefe, sino es tener un guía espiritual. Eso es lo que es un pastor, el pastor de las ovejas, que Dios le da sabiduría, Dios le da guías para tu vida espiritual y hay una protección bajo el consejo de nuestro pastor. Porque ellos velan por nuestras almas. Porque ellos, exactamente, velan por nuestras almas. Y la voluntad de Dios, mencionaste, está en la Biblia. Y mucha gente no comprende que simplemente la voluntad es hacer lo que a Dios le agrada. Amén.
Yo le quiero animar a los que estudian la palabra voluntad. Allí en el contexto, en unos versículos, en su contexto, siempre va a aparecer la palabra agradar a Dios. Entonces, los mandamientos que agradan a Dios, esa es la voluntad de Dios. Amén. No es como que aquí ve esta línea y como dijiste. No te va a salir. Sí, una vez una muchacha me dijo, bien preocupada, la voluntad de Dios para mi vida, el muchacho con que me debía casar ya no está. Ya estoy fuera de la voluntad de Dios. Wow. Entonces ella estaba muy desanimada pensando, él era. Y él era el que... Se me pasó. Se me pasó y ya, la voluntad de Dios. Sí, te imaginas si así fuera. O sea, si ella se debió haber casado con un hombre y se casó con otra que no es la voluntad de Dios, ya nunca podrías encontrar. Imagínate, eso pasa 100 veces. Y luego otros dicen, bueno, es que yo me casé sin conocer a Cristo fuera de la voluntad de Dios, entonces no están satisfechos. Ya. La voluntad de Dios es saber escoger la pareja de acuerdo a principios bíblicos. Si ya estás casado, es obedecer tu trabajo como casado, lo que Dios espera de ti. Sí. Ya, esa es la voluntad de Dios. Dios te da guías en su palabra, pero también te da te da la oportunidad de escoger ciertas áreas. Entonces muchos me preguntan, ¿cómo usted supo que debía ser misionero o irse a Guadalajara? Yo fui y le pregunté a mi pastor, mire, voy a graduar del colegio bíblico, yo he servido aquí por tantos años, ¿qué debo hacer? Y él me dijo, ¿tú hablas español? Tú eres muy familiar con la cultura mexicana, tu esposa ama la cultura mexicana, ¿has pensado en ir a empezar una iglesia en México? Le dije, yo creo que sí sería bueno, me encantaría, sería algo que yo estaría interesado. Me dijo, ve, toma un viaje, tomamos un viaje y ya. Hay una pregunta que me dicen, ¿cómo sabías dónde específicamente poner la iglesia? Es para lo único que me alcanzó. Busqué muchos terrenos y lo único que me alcanzó fue el que compré y ahí fue donde empezamos. Entonces es como místico. Conozco a varios pastores y han dado testimonios que ellos decían, hay una necesidad y allá fui. Fui voluntario, o sea, el Señor puso el deseo de ir allá. Yo llegué aquí a Santana, mi pastor me dijo, ora por 3 ciudades, yo oro por 3 y los 2 oramos por 3, pero la que los 2 oramos era Santana y así fue como venimos a orar. Exactamente. Dirigido por mi pastor. Si mi pastor me hubiera dicho, vete a Los Ángeles o vete allá, yo voy a hacer. Por eso es tan importante el tener una buena relación con tu pastor. Y aquí entonces viene la segunda área. La segunda área es para crecer espiritualmente, es la membresía en la iglesia. Es ser parte de una iglesia local. Exactamente. Nunca se puede enfatizar la importancia. Dios lo hace una y otra vez. Enfatizar la iglesia. Las 2 instituciones que Dios creó es el matrimonio y la iglesia. Esas 2 instituciones son importantísimas para la humanidad. Y la iglesia no es saber qué escojo o a ver si me cae bien o si hay una buena iglesia. Tú debes de buscar una iglesia y ser parte de una iglesia. Vamos a hablar un poco acerca de la membresía de la iglesia. Sí, entonces, en primer lugar, es una comunión con Dios. Okay. Y en segundo lugar, es la iglesia local. Es tan interesante que mucha gente tiene de salvo 2, 3, 5, 6 años y todavía no es fiel a la iglesia. Es tan básico. ¿Qué es fiel? Fiel es cada vez que las puertas de la iglesia están abiertas, tú debes estar ahí. Hay gente que a veces manda mensajes o nos comunica, yo quisiera una iglesia cerca de mi casa. Y pues sí nos da tristeza. Pero hay gente que puede manejar media hora, 40, 1 hora. Mi papá por más de 2 años manejábamos 1 hora a ir a la iglesia. Aquí es algo muy controversial, pero esto es lo que yo veo en las escrituras y lo que yo pienso. Es la iglesia no debe de acercarte, tú debes acercarte a la iglesia. O sea, tú deberías de crear tu vida alrededor de una buena iglesia. No crear tu vida y esperar que una buena iglesia llegue a tu vida. Hay mucha gente que se mueve y... Exactamente. Sinceramente, eso es lo que yo haría. Si yo no encontrara una iglesia, yo mudaría a mi familia. Claro. Pero bueno, alguien dijo esto. No busques una iglesia cerca de tu casa, sino una iglesia cerca de la Biblia. Amén. Y hay muchas iglesias buenas. El problema también es que mucha gente define a una iglesia de acuerdo a su opinión y no a la Biblia. Entonces, a mí no me gusta que prediquen en contra de esto, no me gusta la personalidad del pastor, y esas no son excusas para dejar la iglesia. Deben entrarle, ir a la iglesia, unirse y entrarle. Pero mira, escuché a un muchacho decir esto, es que la iglesia hace muchas cosas que no me gustan. Los baños están sucios, esto está mal, o no empiezan a tiempo, etcétera. Hacen varias excusas, ¿no? Y es la razón principal es que ellos no están involucrados en la iglesia. Sí. Y entonces Dios te manda a ti ahí para cumplir con una necesidad en la iglesia. Porque mira, la iglesia simplemente significa una asamblea llamada aparte. La iglesia es la asamblea del Señor. Amén. Es diseño de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén.
Por lo tanto, la iglesia debe ser importante. Aunque hoy en día mucha gente diga que la iglesia no es importante. Ganando Almas, un señor me dijo a mí que él no cree en las iglesias. No le gusta la religión organizada. Yo escuché a un pastor llamado Curtis Hudson decir, si no te gusta la religión organizada, entonces te gusta la religión desorganizada. Es bueno tener una iglesia porque Dios organizó la iglesia y debe haber una estructura. Exactamente. Todos debe ser decentemente y en orden, con un pastor que ha sido enviado, calificado para una iglesia. La iglesia es bíblica, Sí. es correcto tener iglesia, asistir a la iglesia o congregarse. Vamos a hablar palabras técnicas porque dice, no puedes ir a la iglesia, está bien, pero podemos congregarnos con la iglesia. Exactamente. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero mira, hay gente que batalla en aceptar esto. Y me dijo, yo no voy a la iglesia porque yo no la necesito. Le dije, entonces, ¿cómo aprendiste tú? Porque él era salvo, él conocía la Biblia, él no andaba en vicios, o sea, él vivía como un buen cristiano según él, pero sin la iglesia. Entonces le dije, ¿cómo aprendiste todo esto? En la iglesia. Mi papá me enseñó. Esto es lo que tú estás haciendo por algo que no te gustó, estás botando al bebé junto con el agua. Su expresión está diciendo, por las cosas negativas vas a votar lo más importante. No hay una iglesia perfecta. Exactamente. Y no hay una iglesia hasta que tú seas el pastor que corra como tú quieres que corra. Porque Dios le ha dado al pastor también la habilidad de escoger. Sí. Sí, la única opinión que importa en la iglesia es la del pastor. Por eso dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores. Si no dijera obedece las escrituras, pero añade un versículo que le da gracia al pastor de decidir ciertas cosas que no están explícitamente dichas en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿a qué hora nos juntamos? ¿A las 6 o a las 7? Y eso no son mandamientos de hombres, o sea, simplemente es organizarnos. Exactamente. Y así como la Biblia no da mandamientos específicos de qué debe comer el niño, a qué hora se debe levantar, eso lo determinan los padres, siendo guiados para ver el bien de sus hijos. Y Dios pone ahí, obedece, honra a tus padres. Exactamente. Porque tus padres van a ser tus guías en ciertas cosas que la palabra de Dios no específicamente dice. Es lo mismo en la iglesia. La única opinión que importa en la iglesia es la del pastor. Por eso Dios le dio un pastor. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que dice, habla acerca de la lepra y cómo tú tenías que ir delante del sacerdote y el sacerdote tenía que decir, este sí se ve medio blanquito, esto se ve medio amarillo. Y él determinaba si estabas limpio o no. Y es algo que le da gracia al sacerdote de decir estás limpio. Y Dios honraba esa decisión del sacerdote. Dice también Jesucristo dijo, lo que la iglesia confirme va a ser confirmado en los cielos también. Entonces la iglesia toma decisiones importantes que Dios mismo aprueba. Exactamente. Y entonces, bueno, el segundo hábito que tenemos que tener, que es básico. Esto quiero que entienda la gente, esto es básico. Si tú no haces esto, tú no eres maduro espiritual. Tú no puedes ser líder, no puedes ser maestro porque no has entendido que la iglesia es importante. Debes de ser fiel a la iglesia. Los servicios que la iglesia pone, debes ser fiel a la iglesia, debes de estar involucrado en la iglesia, debes de poner atención en la iglesia y debes de servir en la iglesia. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y los discípulos se congregaban todos los días. Sí, sí, si quieren regresar a ser más bíblicos de lunes, pero no tengo tanto tiempo. Y la iglesia debe ser nuestra prioridad. Exactamente. Como dijiste, nuestra vida debe girar alrededor de Jesús y su iglesia. Sí, y no la iglesia ser una parte de nuestra vida. Sí, porque hay personas que dicen, bueno, es que no puedo ir a la iglesia porque trabajo. No, es que cambia tu horario de trabajo para ir a la iglesia, porque lo importante es la iglesia, no es el trabajo. El trabajo es una herramienta para servir en la iglesia. Millares de personas lo hacen. Exactamente. Pero mi situación es diferente. Siempre es así. Es que mi carrera no lo permite. Pues entonces cambias de carrera. Sí. O sea, lo importante es hacerle agradable. Y lo que le agrada a Dios es que yo sirva en la iglesia. Yo entiendo, mira, si te enfermas una vez al año, sales de vacaciones unas veces al año, entonces yo entiendo eso, pero nuestra costumbre debería de ser fiel a la iglesia. Esto habla de llegar temprano. Esto habla de llegar con una buena actitud. ¿Qué es llegar temprano? Llegar temprano es 15 minutos antes. Porque llegar a tiempo es llegar tarde, ¿correcto? Llegar a tiempo a la hora es llegar tarde, exactamente. Hay mucha gente que dice, pastor, es que ¿para qué llego 15 minutos antes? ¿Cómo vas a exhortar a otros? ¿Cómo vas a estar preparado para cantar? O sea, los cantos, los himnos, no son para esperar a los que llegan tarde. Trato de expresar esto tanto porque los cantos son parte del servicio. Tú no llegarías a algo que te importa tarde. Menos deberías de hacerlo a una reunión con el Señor Jesucristo, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. ¿Sabe qué me dijo? Ahí está. ¿Sabe qué me dijo un hermano una vez? Que a él le gustaba llegar cuando ya estaba el show.
Sí me dijo, cuando ya está yo la creo que acción. cuando ya está el show, ya está todo listo. Dije, no, tienes que llegar Es parte de... temprano. Los cantos son importantes, la ofrenda es importante, el mensaje es importante, todo es para la adoración de Sí. Dios. Y tú debes de estar ahí con una buena actitud Con un espíritu de y sirviendo. cooperación Exactamente. y estar dispuesto a aprender y a esto recibir es la palabra de Dios. básico. No es de Mire, brincar de flor en flor, es de ser parte de una iglesia local. Ahora, si se siente desalentado, es muy probable que está faltando en el primero, que es la comunión con Dios. Exactamente. Porque cuando tienes la comunión con Dios, a ti te agrada venir a la iglesia, a Ujú. recibir la palabra de Dios, aprendes la madurez a poder ignorar y con No ese te amor ofendes. cubrir la multitud de pecados de otras Estás personas. enfocado. Porque la iglesia está llena de gente que está creciendo, Claro. está llena de personas que están batallando. Y lo que necesitamos es primeramente ser ejemplo y después ayuda a los demás. Y es que hay dos personas importantes en la iglesia. Los que ministran y a los que se les tiene que ministrar. Y es que esto es lo que le frustra a los que ministran, la gente que tienen que ministrar. Pero si no hubiera gente nueva, gente que usted tiene que ministrar, entonces ¿para qué va usted a la iglesia? No hay quien ministrar. Entonces los dos son importantes. Y el trabajo del pastor, como dice Efesios, es la edificación de los santos. Amén. Significa que ellos crezcan, se fortalezcan, sean equipados para que ahora los miembros, ellos hagan La obra del la ministerio. obra del ministerio. Significa que se involucren y ellos hagan el trabajo por extensión del pastor, los ministerios de ayudar a crecer, a aconsejar, a limpiar, todo lo que se hace en la obra del ministerio. Mismo Pedro dijo, no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra por servir las mesas. Entonces hay trabajo que se requiere de personas que se hagan. ¿Para qué? Para que el pastor pueda continuar haciendo su Claro. trabajo principal. Solo así puede crecer la iglesia. Si más líderes no se añaden a el ministerio de la iglesia, o sea, a ministrar, a servir a otros, pues no se puede crecer Pero la yo iglesia. puedo ir a varias iglesias, ¿no? O sea, puede ir a conferencias de varias No, o iglesias. sea, yo voy donde el Espíritu No. me dirija. No, usted tiene que ser parte de una iglesia. Esto es básico, pero tiene mucha razón. O sea, suena sarcástico, pero a la misma vez hay mucha gente que no entiende eso. Está como mariposa de flor en flor. Y ellos dicen, pues voy a ser parte de esta iglesia esta semana y parte de aquella iglesia esta semana, pero no se puede. Una de las razones principales es porque la gente no le van a conocer a usted y usted nunca va a poder tener influencia efectiva en otros si usted no es parte de una iglesia. Tiene que comprometerse con una iglesia. Es como una familia. El compromiso está con la familia. Aquí es donde entra el problema o la pregunta, ¿iglesia universal o iglesia local? Sí. Nosotros creemos en la iglesia local. O la iglesia, visible. le llaman la iglesia espiritual. Sí, cuando Juan le estaba Sí. escribiendo el libro de Apocalipsis, él dice a la iglesia de Sí. Pérgamo. Nosotros, como bautistas, creemos en las iglesias locales. Amén. Creemos que la iglesia, y dicen, pues, ¿cuántas cabezas hay? Es una sola cabeza. Exactamente. Pero creemos en la iglesia local donde hay un líder establecido. Y ahí es donde viene la membresía. Cuando tú, en el mundo, cuando piensas tú de membresía, eres miembro de esto, ¿qué viene a tu mente? Sí, pues que es parte de un club, que es que pagas algo, que te dan hasta una tarjetita, ¿no? Sí. Que te identifica con ellos. Y tú puedes ser miembro y estar lejos. Decir, Ajá, o sea, sí. soy miembro, yo tengo un... Sí, en línea. Sí, en línea, exactamente. Pero la palabra miembro en la Biblia tiene que ver más que nada con ser parte del cuerpo. Así. Yo tengo mis miembros, la Estar comparo la Biblia a pegado. las orejas, a las manos y todo junto. Está una asamblea. Imagínate que tu oreja está en junto. México. Imagínate, mi oreja en México, mi pierna en Tijuana. Entonces, y eso ya no es un cuerpo, ya no es un asamblaje. Exactamente. Entonces, cuando la gente a veces me ha dicho a mí, ¿puedo ser miembro de su iglesia? Bueno, si Dios le añade, sí, pero para ser miembro de la iglesia, pues tiene que ser salvo y bautizado y tiene que asistir a la iglesia. Exactamente. Tiene que congregarse con nosotros. Sí, no puede ser un miembro virtual de la Correcto. iglesia. Usted tiene que ser parte de una iglesia Pues, local. Entonces, quitemos la noción de que, ¿dónde dice la Biblia de ser miembro? Es como un club. No, no es un club, es como un cuerpo. Exactamente. Sí, exactamente. A los corintios les dice esto. Les empieza a explicar que es un cuerpo. Y esto es lo que mucha gente no entiende, que cuando yo soy parte de una iglesia local y yo no soy fiel y yo no estoy sirviendo, en lugar de contribuir al cuerpo, tú estás discapacitando el cuerpo de Cristo. Y escuchen bien, porque estamos enfatizando que la iglesia, aunque sí es para que tú recibas, últimamente es para que tú des. Para que tú hagas y tú Ujú. des. Exactamente, tú eres un miembro. Dice, algunos son manos, algunos son ojos, algunos son orejas. Todos tienen una función. Esto habla de actuar, de ser parte, de tu ministrar. Y en el mismo contexto de Efesios, Pablo dice, nos ayudamos mutuamente. Exactamente, por eso Dios, dice la Biblia, el Espíritu Santo les da dones.
Y no está el don de criticar, porque si no, pues ya hubiera muchos de esos. No está, estamos hablando de dones que sirven para la edificación del cuerpo. También. ¿Mande? El don es cantar. No, es un talento. Entonces eso vamos a hablar en otra ocasión de los dones espirituales, porque la gente piensa que confunde talentos con dones, sí, es cierto. Eso es lo máximo que pueden dar. Sí, entonces ya canto en el coro y ese es mi don espiritual. Sí, hay un don que es el don de la liberalidad, es de dar. No, ese no es mi don. Muy pocos tienen ese don. El don de servir tampoco. Muchos les gusta más el don de exhortar. Yo, mi trabajo es regañar. Llegó una persona a la iglesia que dice, ella tenía el don de, ¿qué dijo? De interpretación. Ella puede interpretar los sentimientos, dice. ¿Sentimientos? Es lo que dice ella. Hay mucha ¿Como gente al ver las caras o qué? Pues no, como dice que ella puede sentir lo que tú estás sintiendo. Wow, ¿y qué sentí en ese momento contigo? No sé. Decía ella, yo una vez... ¿No sintió el coraje que sentiste en ese momento por el celo de Jehová? ¿No? Nunca regresó, entonces a lo mejor yo le hubiera dicho, ¿no estás sintiendo ahorita el celo de Jehová que tengo? Y entonces hay mucha gente que está confundida en eso. Pero todos los dones son para edificación de la iglesia. Y la edificación de la iglesia habla de dos formas, el crecimiento espiritual y el crecimiento numérico de la iglesia. Eso es lo que es importante en el crecimiento de la iglesia. El crecimiento saludable. Exactamente. Y Mucha gente también no le gusta hablar de crecimiento numérico. Me han dicho pastores, no, yo ni sé, ni contamos, ya ni sé. Pero después le pregunté, ¿y si contaste la ofrenda? Bueno, eso sí la conté. Uno cuenta lo que le importa, pero a Dios le interesan los números, porque sí, claro, nada está en la Biblia por coincidencia. Nos dejó saber exactamente cuántos hombres 3,000 fueron añadidos. Después dice 5,000 hombres. Exactamente. Después nos enseña que fueron multiplicándose. Si usted se da cuenta, la única forma en la que ya no cuentas es cuando hay mucho fruto. Cuando hay demasiado. Demasiado, una multitud que no se pudo contar. Y Pablo claramente dijo, su meta era alcanzar mayor número. Hasta en Apocalipsis hay 144,000. Los contaron. Sí. O sea, la única vez que ya no se cuenta es cuando hay mucho. Y la Biblia dice, en esto es glorificado mi Padre, en que haya mucho fruto. Lo que hace falta es que comprendamos que hay un equilibrio. No es nada más una turba, no es número por números, es números que tengan el propósito de ser discípulos de Cristo. Exactamente. Todo eso tiene que ver con liderazgo y sus motivos. Y es que si hay un crecimiento espiritual, va a haber un crecimiento numérico, porque Dios te llama a ser un ganador de almas, Dios te llama a ser un testigo, Dios te llama a invertir y amar a otros. Y es natural que si yo crezco espiritualmente, entonces ahora yo voy a ministrar a otros y por ende hay gente nueva. Pues ahí está el ejemplo. Bueno, eso va a ser nuestra tercera área. Finalmente. Antes de continuar. Pero entonces vamos a contestar una pregunta más y después vamos a la tercera área. Esta pregunta, y tenemos a lo mejor que tener más contexto, pero él dice esto: ¿cómo puedo vencer la procrastinación? ¿O cómo puedo tener disciplina? Esta es la pregunta de un joven. Bueno, yo pienso que... Será dominio propio. Sí, es como aprender que hay un propósito, tienes propósito. O sea, si tú le preguntas, yo no sé si el joven, quién sea, pero yo he visto a muchachos que no le echan ganas a muchas cosas, pero a sus videojuegos sí. Sí, entonces ahí no, nadie tiene que disciplinarlos para hacerlo y juegan por horas y horas y pueden estar 6, 8 horas y ahí están, se duermen, se levantan y siguen. Yo escuché una vez a un hombre decir que toda su vida decían que era un flojo, pero cuando él encontró el karate, se levantaba temprano, o sea, algo le motivó. El amor de Dios. Sí, tiene una pasión. Vuelve a poder a lo primero, que es la comunión con Dios. Mira, y esto te digo también porque hemos tenido jóvenes siempre llegan tarde, pero el día que vamos a ir a Six Flags, ahí están a las 6 de la mañana, bien peinaditos, con limón y todo, se echaron. Nunca se habían peinados a la iglesia. Pero yo diga, es que ese es el amor que les hace falta. Entonces, podemos nosotros empezar con lo más básico, es poner mi cuerpo en sujeción. Es tener que forzarme, es tener que yo... crucificar la carne. Sí, y comprender mi propósito. Esto es lo que yo debo hacer. Si estamos hablando de cosas espirituales o de qué cosas estaremos hablando. Es que tenemos que separar, es lo que tenemos que separar. O sea, tenemos que separar la disciplina de hacer ejercicio, de comer, etcétera, etcétera, con la disciplina a servir a Dios. Pero una cosa que nosotros esto es lo que muchos tienen que entender. Nosotros tenemos una gran ventaja porque el mundo habla de la disciplina. Yo conozco mucha gente de negocios que quiere ser disciplinada para ganar más dinero y etcétera, etcétera, para tener, poder actuar mejor en la forma de trabajo, tener más energía, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender esto, que nosotros como creyentes tenemos una ventaja
porque Dios nos da la ayuda, su gracia, o sea, el poder ilimitado de Dios para tener dominio propio, para controlar nuestras emociones, controlar nuestros hábitos y finalmente controlar nuestra pasión o nuestro termómetro en cuanto a servir a Dios. Y entonces la disciplina para mí es esto. La disciplina viene de tener los hábitos correctos, de crucificar las emociones incorrectas y finalmente de nosotros ejercitar los hábitos correctos. Y esto es lo que estamos hablando. La disciplina va a venir y va a usted fallar en alguna de estas áreas si no tiene disciplina, porque no es maduro espiritual. Ya sea que no tiene una relación vibrante diaria con Dios, no es fiel a la iglesia y al servicio a la iglesia, y no gana almas, no crucifica la carne para ganar almas. Porque eso es lo más importante en cuanto al servicio a Dios, el ganar almas. Y esa es la tercera área en la que nosotros queremos hablar, que es el ganar almas. Si podría yo añadir un poquito más nada más a cómo vencer la procrastinación, yo creo que sería bueno reconocer el valor del tiempo, porque no tenemos mucho tiempo. Tenemos que tener en mente la eternidad y pedirle a Dios que nos ayude a siempre poner la mirada en las cosas de arriba, porque el tiempo es corto. Está más cerca nuestra salvación de lo que habíamos creído. En cualquier momento el Señor aparece y tenemos que hacer las cosas como para el Señor. Amen. Eso es lo que yo pienso a mí me ha motivado a poder no simplemente desperdiciar mi tiempo y no caer en la pereza. Sí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. También la Biblia dice, la vida es como una neblina. Y tenemos que darnos, eso es tan profundo si lo comenzamos a pensar, porque ¿cuánto tiempo te queda? Sí. O sea, si yo tengo 30 años, en 50 años posiblemente voy a ver a Dios, ya sea que venga o que yo vaya a Él. No es mucho tiempo. Sí. Es poco tiempo, pero es una pasión por el servicio a Dios que te va a motivar a ser disciplinado en cuanto a las cosas de Dios. Bien. Ahora, en cuanto a las cosas de si tú te quieres disciplinar a comer, a hacer ejercicio, que también son buenas cosas, son hábitos. Al final de cuentas, todo es fomentar hábitos saludables, en cuanto saludable espiritualmente y saludable físicamente. Tienes que levantarte y hacerlo todos los días hasta crear un hábito. Y es lo que estábamos hablando al principio, cuidar tu firmeza. O sea, ¿qué tan bien estoy haciendo hoy o qué tan bien he hecho esta semana? Muy bien, entonces vamos a continuar con la tercera Tercer hábito. Entonces tercera hablamos área. comunión con Dios. Segundo hábito, Ir a la iglesia. ir a la iglesia, tu fidelidad a la iglesia, tu servicio en la iglesia. Y tercer hábito, que esto no se puede hacer. No puedes crecer espiritualmente si no ganas almas. El ganar almas es fundamental. No es un don, es una comisión. El ganar almas es simplemente mostrarle a otra persona el evangelio. Proverbios 11:30 menciona ganar almas. Pablo decía que él quería ganar y finalmente dijo salvar. Nosotros no estamos diciendo que ganar almas nos hace a nosotros los salvadores. Nosotros no somos los que morimos en la cruz. Sí. Siempre hay muchos ataques en estos días en contra de la palabra, la frase ganar almas. Y estamos diciendo que esta frase ha sido usada por todo tipo de personas. Los bautistas, los que no son bautistas. El famoso Charles Spurgeon escribió un libro que se llamaba El ganador de almas. Entonces vamos a hacer a un lado esa noción de que esa frase no está correcta. Porque que gana almas. Crean un argumento que no es verdadero. Nosotros no estamos diciendo que nosotros somos los salvadores. Sí, es un hombre de paja. Eso no es lo que ni siquiera estamos haciendo. Ganar almas es simplemente predicando el evangelio a otra persona. Exactamente. Confrontaron a alguien perdido con el evangelio. Si yo veo algo que los discípulos del primer siglo hicieron, más que cualquier otra cosa registrada en Hechos, es evangelizar. Exactamente. No nos habla de tener vigilias de oración, no nos habla que ellos tuvieron sesiones de enseñanza, retiros, nada de eso. Y no estoy diciendo que está mal. Y no estoy diciendo que no. El énfasis es el ganar almas. No estamos diciendo que tampoco leyeron su Biblia. Y es que el propósito de la iglesia, el propósito principal de la iglesia es ganar almas. Yo me frustro tanto con personas que hacen de todo menos ganar almas. Pero eso te estaba diciendo que lo que vemos que ellos hacen es constantemente predicar el evangelio. Exactamente. Donde quiera que iban, estaban haciendo eso. Una vez me dijo un señor a mí, le empecé a evangelizar y cuando se dio cuenta que lo que yo enseñaba era, o lo que la Biblia le estaba predicando el evangelio era contrario a lo que él decía, porque él le hablaba de una salvación por obras, él me empezó a decir, ¿y ustedes quiénes son? ¿Y a ustedes quién los envió? Yo le dije, pues Dios nos envió. ¿Cómo te envió? A ver, dime, ¿cómo te envió? No, pues en la palabra de Dios. No. Pero ¿cómo te envió?
Dios envió a los apóstoles nada más. ¿Qué dices tú de eso? Si Dios envió solo a los apóstoles, entonces ya no hubiera predicadores del evangelio hoy. Ya no hay apóstoles. ¿Pero qué hoy no en se día. le mandó a ellos a predicar el evangelio? Sí, también. A todo creyente. Bueno, una y otra vez, si tú te das cuenta, cuando los cristianos fueron perseguidos de Jerusalén, la Biblia dice que los apóstoles, los discípulos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén y luego los otros fueron llevados y llenaron Ellos todo predicaban el evangelio en todo lugar. llenaron todo lugar. Felipe es uno de ellos. Él no era un apóstol y él predicó el evangelio en Samaria y mucha gente respondió. Amén. Vemos a gente como Bernabé, las hijas Exactamente, de sí. Felipe y otros muchos, Silas, Timoteo, Tíquico. Ellos no eran apóstoles y ellos predicaban el evangelio donde quiera que iban. Sí, tienes a Apolos, que Sí. predicaba las escrituras, obviamente llevando el evangelio. La gente, todo esto son excusas para no ganar almas. Mucha gente, Bueno, porque es la obra, honestamente, más complicada, el hábito espiritual más complicado de hacer porque cuesta energía, cuesta tiempo y es, honestamente, es algo que pues no te deja mucho reconocimiento. que mire, primeramente sabemos que debemos hacerlo. Amén. No hay mejor mensaje. Ujú. Vino aquí un señor diciendo que él tuvo una visión y era un ciego. Y él dijo que él, eso era irónico, dice, él mismo dijo, yo siendo ciego veo más que ustedes los pastores, así me dijo. Me dijo que tenía un tremendo mensaje, que en el año 2000, este año, Sí. iba a quebrar la economía y Órale. dijo, manda a todos los hermanos a tu iglesia que acaparen agua y todo. Órale. Pero tengo un segundo mensaje, pero yo tengo que subir al púlpito y decírselos. Es el mensaje más importante para el mundo en el día de hoy. Y le dije, Señor, el mensaje más importante del mundo es el evangelio. No, le empezó a hacerle así. Y lo que usted me está diciendo, mire, la Biblia me dice, si no se cumple, a usted lo deben apedrear. Era un ciego y se le abrieron los ojos así. Y le dije, con todo respeto, Señor, si usted cree, y le empecé a hablar del evangelio y él me decía, Sí. no, la salvación se pierde. Y le dije, Señor, usted ni siquiera es salvo. Yo no sé cuál espíritu le habló, qué sueño tuvo. No está de acuerdo a las escrituras. El mensaje más importante del mundo es el evangelio. Sí. Que Cristo pagó por nuestros Amén. pecados y no hay otro camino al cielo, sino porque Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el Exactamente. cielo en el que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Y ese es el mensaje que cada cristiano debería con ansias dejarle saber a todo mundo. Exactamente. Y esa es la razón y el propósito de los cristianos en la iglesia. Mira, si Dios quisiera que tú tuvieras una buena vida, te lleva al cielo. Si Dios quisiera que pasaras tiempo con tus hermanos, Dios nos lleva al cielo a todos. Pero Dios nos dejó aquí, dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestra misión principal en este mundo es el ganar almas. Y tenemos que regresar nosotros, especialmente como discípulos, a hacer lo que a Dios le importa, que es ir y predicar el evangelio. Yo creo que debería de haber siempre una reunión organizada de la iglesia para salir y predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque si no, no se hace. Hay personas que me dicen, pastor, pero yo gano almas en mi propio tiempo. Sí, pero ¿cómo vas a invitar a otro? ¿Cómo vas a enseñar a otro? ¿Cómo vas a motivar a otros? Todo eso pasa en la reunión de ganar almas para salir a predicar el evangelio. Ahí le dice cómo irán si no fueran enviados. Entonces fuimos enviados. Fuimos enviados La de dos palabra en de Dios dos. nos envió. Y cuando alguien me dice, ¿cómo sabes que Dios te envió? Es porque la palabra de Dios envía a todos los creyentes Amén. a predicar el evangelio y la mejor manera es hacerlo de forma organizada como iglesia. ¿Por qué? Porque aquí viene el otro aspecto, es el entrenamiento. Ujú. Queremos prepararlos para que sean entrenados y sepan qué decir. Es el temor principal, no sé qué decir. Hay personas que dicen, ¿Qué tal si me hace una pregunta que no sé cómo Ah, contestar? bueno, usted va a saber más que la mayoría de las personas que están allá afuera de todas formas, pero así se aprende también. Si te llegan a hacer Sí. una pregunta que no conoces, pues entonces aprendes. Te da celo por aprender más. Exactamente. Alguien dijo, el ganar almas se aprende mejor practicándolo que estudiándolo. Amén. Porque muchos dicen, yo quiero ser estudiado y libro tras libro tras libro o taller tras taller, pero la verdad es que la mejor manera de aprenderlo es ir y hacerlo. El ganar almas mantiene tu corazón en fuego para la obra de Dios. Hay personas que dicen, pastor, yo voy a servir como maestro de escuela dominical o voy a cantar en el coro, pero no voy a ganar almas. Yo creo que una persona que no gana almas no debería estar en ningún ministerio, ni predicando, ni enseñando, ni cantando, ni haciendo nada. ¿Cómo tú me dices que te importa la vida espiritual de alguien más si no te importa su alma? O sea, si tú no puedes tener un amor sincero por las almas perdidas, tú no tienes un amor por los perdidos. Exacto. Entonces, Y- menos por los salvos. Y eso es algo muy difícil para muchos aceptar o ver, Sí. pero una vez más, veamos todos los ejemplos en la Biblia. Mm. Todos los ejemplos. El apóstol Pablo decía que él
tenía una tristeza continua por la salvación de su pueblo. Amén. Su oración era para que ellos fueran salvos. 1 Timoteo 2 nos manda a orar por todos los hombres para que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Jesús dijo, rogad por más obreros, la mies es mucha. Pablo decía, con mayor placer me gastaré a mí mismo y de lo mío por amor de vuestras almas. No, las personas que corren a la gente de la iglesia, que no tienen compasión por la gente en la iglesia. Una vez una persona, miembro de la iglesia, me dijo, es que, mira, ¿por qué no corre a esta persona de la iglesia? Me dijeron a mí, vuélale la cabeza ya. La cabeza. Lo que ellos no entienden es que lo difícil que es, mira, alcanzar a un perdido, traerlo a la iglesia, darse cuenta que ninguno es perfecto y que nosotros queremos que todos crezcan espiritualmente, pero esa pasión y ese amor viene por el ganar almas. Si una persona no entiende qué tan difícil es traer un perdido a los pies de Cristo y a la iglesia, los maltratan. Un buen ujier tiene que ser un ganador de almas. Un mal ujier los va a correr de la iglesia. Pablo menciona que es como tener dolores de parto para poder llevar el evangelio o que una persona sea salva. Es mucho trabajo y aquí es donde viene entonces otro aspecto que quizás es con el primero, es nuestra comunión con Dios. Amén. Mucha gente dice el ganar almas no funciona. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo usted ha orado para que Dios le dé fruto? Los únicos que dicen eso son los que no ganan almas. Lo que no funciona es que no lo trabajan. No trabajas, es que no lo has puesto a trabajar. Sí. Y últimamente, aunque no haga fruto, tenemos que hacerlo. Es obediencia. La obediencia de Isaías. La comisión se nos ha sido hasta que dada. no haga morador en la tierra. Exactamente. Y dicen, pero es que no lo siento. Y no me nace. No me nace. Sí. ¿Verdad que no es bueno que uno salga a evangelizar si no le nace? Pero uno va a trabajar, aunque no le nazca, uno va... Bueno, Pablo dijo, si lo hago de buena voluntad, voy a tener recompensa. Y si no, de todas formas. Y Pablo, con sus caras, véngase a ganar almas. Pablo también dijo que el crecimiento lo da el Señor y Él recompensa la labor. Amén. Entonces, si nosotros salimos confiando que lo que estoy haciendo es en obediencia a Dios, pero segundo, también tengo que ir creyendo, porque si Él nos llamó pescadores, significa que yo debo venir con la expectativa de que voy a traer un pez, o si voy a ir a plantar, va a haber fruto, o si soy embajador, alguien se va a reconciliar. Y entonces imagínate, vamos de mala actitud. Vamos ahí arrastrando los pies, diciendo, nadie quiere escuchar, a nadie le importa. Y después predicamos el evangelio. ¿Verdad que no quieres tú creer en Cristo Jesús? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué fruto va a haber ahí? ¿Cómo Dios va a bendecir eso si no hay fe y no hay ni siquiera la buena actitud? Estos hábitos entonces son básicos: comunión con Dios, fidelidad a la iglesia y ganar almas. Yo creo que no debería de haber, mira, ni una persona en el coro, ni un ujier, ni un maestro, ningún pastor que no haga estos hábitos básicos. ¿Cómo va a cantar una persona en el coro del amor de Dios y de la pasión por las almas y del fervor por predicar la palabra y contender por la fe si no gana almas? ¿Cómo va a cantar de corazón alabanzas a Dios si no gana almas? ¿Cómo va a ser un ujier que ama a otros y que le importa que otros estén en la iglesia y que tengan una buena experiencia en la iglesia y que crezcan espiritualmente si no le importa el ganar almas? ¿Cómo va a predicar un pastor del crecimiento espiritual y de ayudar a otros y de amar a otros y de amar a Dios y amar a su prójimo como a ti mismo si ni siquiera predicamos el evangelio? Entonces todo va de la mano. Yo le digo a los maestros de la iglesia, ¿cómo vas a enseñarle a los niños la importancia de venir a la iglesia si tú no vienes? Porque muchos dicen, va a llegar lo más ahí el importante domingo es de la noche y mi maestro. ¿Dónde está mi maestro? Y entonces, bueno, quisiéramos cerrarlo. Y algo que sería a lo mejor importante hacer es los requerimientos del servicio. Mucha gente habla del querer servir y del querer que lo vean y del querer tener un ministerio, pero no hablan de lo que se les requiere. Y primeramente es fidelidad, pero hay muchos otros requerimientos que deben haber para el servicio a Dios. A lo mejor la próxima vez podemos hablar de eso. Podemos hablar de la música, a lo mejor, que nos dejen ahí lo que quieren escuchar. Si tienen algunas otras preguntas, pues déjenos sus preguntas. Pero queremos, esto es lo básico. ¿Cómo madurar espiritualmente? Comunión con Dios, fidelidad a la iglesia y gane almas. Empiece ahí. Y después de ahí podemos empezar a hacer más. Yo estoy pensando en esa misma frase que estamos tratando de abordar. Crecimiento espiritual viene tener esa comunión con Dios. Eso es lo más
lo más sencillo. Exactamente. Ser parte de una iglesia local, ¿para qué? Para que se me instruya, se me redarguya, se me predique Para que yo ponga en y práctica. para que yo ponga en práctica, pero también para que yo sirva. El Amén. servir a otros da crecimiento. Amén. Evangelizar da crecimiento también, Amén. porque somos más como Jesús y nuestra mente se empieza a enfocar más en lo eterno. Exactamente. Y Sí, alinea nuestro corazón con el de Dios. para ser efectivos en ganar almas, tenemos que volver a lo primero. Para tener una iglesia firme y fuerte, regresar a lo primero. Recuerde, el primero es lo esencial. Lo demás puede ser secundario. No estamos diciendo que no son importantes, pero recuerde, lo más importante, si seas ganador de almas, es que tengas una comunión con Dios y serás un ganador de almas más efectivo, que vas a hacerlo por toda la vida. Amén. Y ser parte de una iglesia. Y gracias, pastor, por estar aquí. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por escuchar el podcast. Si les de bendición, de ayuda, déjenos saber. No, va a ser de bendición. Es la palabra de Dios. Amén. Claro que sí. Lo único que sí queremos es que, pues, hacerlo más seguido. Sí. Ahorita lo estamos en persona y es lo mejor porque podemos platicar, pero quizás lo vamos a hacer también de lejos. Usted en Guadalajara sí. Y yo aquí en California. Sí, pero no podemos prometer que vamos a hacerlo cada por pero lo vamos a mismo. hacer lo más posible. Sí. Porque sí estamos bastante horarios. ocupados en nuestras familias y nuestros ministerios. Sí, quisiera darle muchas gracias a todos los que nos mandaron. Recibí muchos comentarios y mucho ánimo de muchas personas que les gustó el podcast y que les fue de bendición. Para mí siempre es mi oración, ¿no? Ser de bendición a otros y que de lo que otros nos han enseñado a nosotros, porque nada viene de nosotros. Sí. Lo que otros han invertido en mí, pues que de gracia recibimos, de gracia dar a otros y que sea de bendición a ellos. Si tienen preguntas, déjenos saber. Queremos tratar de ayudar a todos los oyentes. Y muchísimas gracias por sus palabras de apoyo. Muchas gracias por sus compartidas, por sus likes, por dejarnos saber que es de bendición a usted. Si es de bendición, deje un like, comparta. Y queremos estar con ustedes siempre ayudando. Muchas gracias además por acompañarnos aquí en nuestro podcast diariamente en la palabra, más animándoles que permanezca diariamente en comunión con el Señor. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, como dijo el pastor Samuel, ponga ahí una pregunta y vamos a ver si hacemos un día una sesión nada más de preguntas y respuestas. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.